Para que no se te suceda. Pues está bien. Está bien, yo te amo. Crossover de auxiliares. Me parece muy tierno. ¿Qué? Me parece muy tierno. Bien chicos, buen día, ¿está todo bien? ¿Tiene una influencia con la doctora, no? Ya. Vamos a empezar. Vamos a ver las competencias. Primero tenemos que identificar los tipos, ¿verdad? Vamos a identificar los tipos y serotipos del virus de la gripe. ¿Cuáles son sus serotipos? No, los tipos, perdón. A, B, C, ¿no? ¿Cuál de ellos es el más importante? Claro, ¿por qué? Porque causa pandemia, ¿no? Vamos a describir el mecanismo de transmisión. Terapias por contacto, ¿qué vía es? Vía aérea y conjugal. Conocer los procedimientos para realizar el examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmo? Hisopado por amarillo. Eso. ¿En qué se hace el cultivo celular? Células de riñón de mono. Y por último, interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos. Vamos a ver que la gripe es una enfermedad viral que afecta tanto vías aéreas superiores como las inferiores, ¿no? Y aquí vamos a ver los tipos de virus. Quizá ahora lo vamos a ver más bonito, ¿ya? El virus de la gripe ¿a quiénes se infecta? Aves y cerdos, más que nada. Eso no es lo que me interesa. Humanos, aves y cerdos, ¿ya? ¿Y el tipo B? Humanos. ¿Y el C? Humanos y cerdos, ¿ya? Los que más nos interesan, el que más nos interesa es el A, pero de entre los dos es el A y el B, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Ahora aquí tenemos la estructura. ¿Cuál es la morfología de este virus? Icosaédrico, ¿no ve? ¿Qué quiere decir ico? Quiere decir 20, que significa que tiene 20 lados. Es un virus de tipo ARN que tiene peplómero. ¿Qué es el peplómero? Es una envoltura lipídica. ¿Ya? Venga, vamos a empezar. Venga, atiendan. De eso lo voy a preguntar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la nariz, y aquí voy a dibujar esto mal hecho. ¿Qué es esto? Los cornetes. Los cornetes nasales. Luego sigue la laringe, aquí hay una trapecita, se divide. Qué abstracto. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las cornetes nasales? Son tres. ¿Cuáles son? Superior, medio, inferior. No. Mayor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus funciones? Funciones. Perdón. ¿Cuáles son? Humidificación. Ya, purificar. Bueno, filtrar, más que nada. Y calentar el aire. Ya son tres funciones. En todo el árbol bronquial vamos a tener dos cosas que nos interesan. Vamos a tener unas células que son en forma de cáliz. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen? Secretan moco. También tenemos que es un epitelio ciliado, ¿no? Con estereocilios, algo así, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál es la función de los cilios? Barrer, expulsar. Si no me equivoco, 3 metros por minuto, más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Habíamos dicho que es un virus icosaédrico de tipo ARN que tiene una envoltura lipídica, ¿verdad? Entonces, este virus, aparte de eso, va a tener dos antígenos muy importantes. ¿Cuáles son? Hematoglutinina y neuroanilina.
y neuraminidasa. ¿Cuántas hemaglutininas? 16. ¿Cuántas neuraminidasas? 9. ¿Ya? ¿Para qué sirve la hemaglutinina? Ya. La hemaglutinina es el antígeno que va a servir para que el virus pueda unirse a la célula. ¿Ya? Se va a unir al ácido ciánico, ¿ya? Que está presente en el epitelio respiratorio. Entonces, y la neuraminidasa ayuda a separarse de la célula. Entonces, lo que va a hacer es esto: se va a unir a la célula, va a entrar y se va a desprender dentro de ella. ¿Ya? Eso es lo que hace. Al unirse a las células, va a causar daño en estas zonas. Ya no van a haber cilios. Va a producir una respuesta inflamatoria. Entonces aquí, en estas zonas, bueno, más que nada, no tanto ahí, no, acá, en los alveolitos, se va a producir una respuesta inflamatoria. Bueno, con la respuesta inflamatoria se va a producir líquido. ¿Ya? ¿Por qué me interesa este líquido? Porque una de las principales complicaciones de la influencia es la neumonía bacteriana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo este líquido va a funcionar como un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, el virus, al unirse, daña las vellosidades, bueno, los cilios, ¿ya? Al producir la respuesta inflamatoria, produce líquido, también produce moco. Entonces, todo eso hace que se pueda llegar a complicar con una neumonía. Otra cosa es que este ácido ciánico varía según la especie. En los humanos es alfa 2,6 galactosa. Ya lo van a ver en bioquímica, en las aves es alfa 2,3. ¿Ya? Entonces, el virus se puede unir a cualquiera de esos receptores. Entonces, hay un virus que se une al receptor alfa 2,6 y va a afectar únicamente a humanos. Hay otro que se va a unir a receptores alfa 2,3 y va a infectar a aves. ¿Ya? Pero, ¿por qué se caracteriza este virus? ¿Por qué siempre escuchamos sobre él? Cada 2 años, cada 10 años, por las mutaciones que produce. No es un virus que suele cambiar sus antígenos, tiene todas estas opciones, tiene todas estas máscaras. Entonces, con cambiarlo un poquito, y es otro virus diferente, ¿ya? Pero hay que ver cómo es que cambia. Aquí yo tengo una célula epitelial, y tengo el virus 1, y tengo el virus 2. Cuando dos virus diferentes entran a la misma célula, se producen esos cambios antigénicos, ¿ya? Y dan como resultado un tercer virus, un nuevo virus, ¿ya? ¿Entendieron? ¿Ya? Tenemos cambios menores, cambios mayores. ¿Cada cuántos son los menores? Cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años. ¿Los mayores? 10, 5 a 10 años, más o menos. Entonces, los cambios mayores, ¿qué me producen? Endemias, pandemias. ¿Eh? Ahora aquí vamos a ver algo bien loco. Los cerdos tienen ambos tipos de receptores. Ambos tipos de receptores. Eso es lo que hago. ¿Por qué? Como los cerdos tienen ambos tipos de receptores, hay más probabilidad de que diferentes virus entren a sus células epiteliales y muten. ¿Ya? Dice que el cerdo es como una olla donde se mezclan todos los virus de la gripe, ¿no? Y salen nuevos virus. Por eso es que el contacto con los cerdos es bastante peligroso, ¿ya? Porque tiene ambos receptores. ¿Qué más tenía que decirle? Entonces, estas son las causas por las que el virus del tipo A tiene mayor importancia. ¿Por qué tienes afectado? Hombres, aves y cerdos. El infectar a los cerdos tiene harta capacidad para poder mutar y producir nuevos tipos de virus. ¿Ya? Eso es todo. Vamos allá. ¿Entendieron? ¿Tiene alguna pregunta antes de que se vayan? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Ya. Eso lo voy a preguntar por si acaso. Tengo sueño, oye. El virus del tipo A. ¿Cómo? El virus del tipo A se divide en 3, ¿no ven? Estacionario, aviar y pandémico. ¿Cuál era aviar? ¿Alguien se acuerda? Ahí está bien. Sí. ¿Pero qué maglutininas y qué neuraminidasas se H5N1, ¿qué más?
H7N1 Pásame la guía, y please. H9N1. ¿El estacionario? Ya, y el H2N2. ¿Y el pandémico? ¿Más jodido? H1N1. Todo lo que conocemos, ¿no? Tenemos en la historia que se han producido grandes pandemias, la gripe española por el H1N1, la gripe asiática por el H2N2 y la gripe de Hong Kong por el H3N1. Aquí está lo que les había explicado, de que el virus de la influenza del tipo A infecta animales. ¿Qué animales específicamente? Cerdos, caballos, mamíferos marinos, pero lo que nos interesa son cerdos y aves, ¿ya? ¿Pero qué aves son las que me van a producir así las pandemias? Las migratorias, ¿ves? Que van de un continente al otro, ¿ya? La influenza serotipo B es un infecto humanos, produce epidemias leves, el serotipo C produce brotes esporádicos. Y tenemos las diferencias entre endemia, epidemia y pandemia. ¿Cuál creen que es una endemia aquí en Santa Cruz? Chagas en Santa Cruz. Dengue. Chagas es en los valles. También hay chagas en Santa Cruz, pero en menor cantidad, más en el valle. En los valles. Aquí igual hay, pero en menor cantidad. En los valles hay harto, todo el mundo tiene chagas. Entonces, endemia nos indica la presencia constante de una enfermedad en un área determinada. Por ejemplo, este año van a haber 1000 casos de dengue. El año pasado hubo 1100, el año pasado 900. Pero ven que no varía mucho, ¿no ven? No varía, se mantiene en un rango. Yo hablo de una epidemia cuando aumenta el número de casos, ¿ya? Por ejemplo, si en vez de agarrar y haber 1000 casos de dengue, hay 50.000. Es en una área determinada y es un aumento del número de casos. Yo hablo de pandemia cuando hay una propagación mundial, ¿ya? Cuando afecta a más de 3 países, creo que se define pandemia. 2 o 3 países, en un lapso de 2 años más o menos, algo así. ¿Se entendió? Pandemia, epidemia, pandemia. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo tranquilo? ¿Ya? La vía de transmisión es una vía aérea y también hay una vía conjuntival. Por eso es que el barbijo no nos protege completamente, ¿no? Esto sí es importante. La persona transmite la enfermedad ¿cuántas horas antes de presentar síntomas? 48 horas. Eso es importante. Entonces, el paciente, antes de saber que está enfermo, ya está transmitiendo la enfermedad. Yo podría ahorita tener influenza, infectarlos a todos ustedes y recién después de 2 días tener los síntomas. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo tranquilo? ¿Ya? Vamos a ver las manifestaciones clínicas. Tenemos una fiebre, pero esta fiebre tiene algo característico, que es una fiebre en golpe, fiebre espontánea, fiebre radical. Ya no es una fiebre progresiva. Tienes escalofríos, cefalea, mialgias, tos seca, pero ver algunos de estos síntomas que sean característicos solo de esta enfermedad son inespecíficos, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que un paciente tiene así influenza? Por química, ¿ya? Pero imagínate, no hay química, así. No tienes laboratorios. ¿Cómo te das cuenta que un paciente puede tener influenza? Por la epidemiología. Ya, por la epidemiología. Hace poco estábamos en una epidemia de influenza. ¿No ven? No sé si vieron la noticia. ¿Vieron o no vieron? ¿Sí vieron? Estábamos en una epidemia de influenza a inicio de año. Estábamos. ¿Ya? Yo les voy a contar que las prácticas del doctor Saavedra, él agarraba, llegaba un paciente, decía: doctor, tengo fiebre, me duele el cuerpo, tengo escalofríos, tengo diarrea. ¿El doctor sabe qué hacía? Influenza. Llegaba otro paciente, tenía así tos, dolor de cabeza, fiebre, influenza. ¿No? Yo me saqué de onda porque dije, o sea, ¿cómo va a afirmar que tiene influenza si es que no he hecho laboratorios para confirmar? Y ahí el doctor me dijo esto, que este diagnóstico, como son síntomas muy específicos, generalmente es por la epidemiología.
diferencia. ¿Ya? ¿Estamos? Pero tiene sus ciertas diferencias químicas con lo que es un resfriado común. La diferencia con el resfriado común es que estos síntomas son de inicio súbito. En cambio, en el resfriado son de inicio paulatino, poco a poco. ¿Ya? Tengo que tener cierto cuidado en los inmunodeprimidos. ¿Cuáles son inmunodeprimidos fisiológicos? Pero niños, ¿a partir de cuándo? Menor a 5 años. Adultos mayores, ¿a partir de cuántos años? 60, 65, mejor 65. Ya, también tengo que tener cuidado en los inmunodeprimidos, o sea, las embarazadas, personas con el virus de la inmunodeficiencia humana y diabetes. ¿Ya? ¿Estamos? Pero serán... ¿Hola? ¿Tiene alguna duda? ¿Pero serán los únicos? También tengo que tener especial cuidado en las personas que tienen ciertas patologías pulmonares, patologías cardíacas. ¿Qué patologías pulmonares han visto? EPOC. ¿Cuáles eran las EPOC? Asma. ¿Qué más? Atelectasia. ¿Qué más? Había uno que era tos por más de 2 años, creo. Bronquitis. Bronquiectasia, bronquitis crónica. En un paciente que tiene bronquiectasia o bronquitis crónica, yo tengo que tener especial cuidado, tengo que observarlo más de cerca. No lo puedo anotar a su casa normal, tengo que decirle, tiene que volver o tiene que tener cuidado. ¿Ya? Entonces aquí está la complicación que les había dicho, la neumonía. ¿Pero por qué neumonía? ¿Por qué factores del virus? Que se explique. Exactamente. El virus entra a las células, produce una reacción inflamatoria, hay líquido y moco, y todo eso predispone a que las bacterias sean un medio agar para que crezcan ahí. ¿Ya? ¿Y el otro cuál era? Que daña algo de las células. Daña los cilios. Ya, también daña los cilios. Entonces, este virus daña los cilios y produce moco y líquido. Entonces, eso predispone a que haya una neumonía bacteriana. ¿Como cuáles? Hay una bacteria que tiene un nombre característico. Eso, Haemophilus influenzae, puede ser el neumonía, puede ser el aureus. Aquí tenemos un par de diferencias de lo que es una gripe, un resfriado, ¿no? Tenemos que es de inicio súbito, o sea, yo estoy bien ahorita y de la nada me desplomo, tengo cefalea, mialgias, fiebre, puede no haber tos, eso no indica mucho, mialgias, artralgias, pero en cambio, en el resfriado puede ser afebril, tengo producción de esputo, tengo rinorrea, rinitis, pero es un inicio paulatino, no es que hoy día me pongo grave, sino que empiezo poco a poco. ¿Se entendió las diferencias? ¿Sí? ¿Llega la doctora y van a poder responder? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que da miedo la doctora. Otra vez. Vamos a ver, Patricia. ¿Solo hablar rápido? Un poquito, ¿no? Voy a hablar lento, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un cuadro con las diferencias de lo que es una gripe y un resfriado común. Tenemos que en la gripe es un inicio súbito. ¡Pam! Yo ahorita estoy bien y más rato voy a estar desplomado con fiebre, mialgias, artralgias, escalofríos, cefalea, fotofobia y demás. En cambio, el resfriado común, los síntomas, aparte de ser más ubicados en las vías respiratorias superiores, son de inicio más lento, más suave. Empieza a subir poco a poco las molestias, hoy día me siento muy mal, mañana ya empeoro. En cambio, la gripe es un inicio más súbito, ¿ya? Pero así de vista, el doctor, el paciente no les va a decir, ¿saben qué? Me vinieron estos síntomas súbitamente. No va a reconocer. Entonces, por eso es que el diagnóstico es en parte epidemiológico, ¿ya? Importa mucho saber cómo está la epidemiología del sitio donde se trabaja. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora si responden, ¿se viene la doctora? ¿Cómo que más o menos? Vamos a seguir.
¿No va a venir? Ahí, belleza. Entonces tenemos la influenza, es de inicio repentino, tiene fiebre, esa es una diferencia de lo que es el resfrío común, que el resfrío común podría ser afebril, ¿no? Tiene mialgias, artralgias, escalofríos, pero lo que más nos interesa es el inicio súbito. Vamos a ver cómo se confirma el diagnóstico. ¿Qué se hacía? ¿Qué pruebas se hacían? Sopado, ¿qué? Con hilo de dacrón. Es un hilo de dacrón y también puede ser de fibra de poliéster y si no me equivoco tiene que estar en antibióticos. Sí. ¿Qué antibiótico era? No me acuerdo. Pero tenía que estar en antibióticos. Exactamente. Entonces aquí tenemos las diferentes pruebas de laboratorio. Escúchenme todos. ¿Ya? Tenemos que el cultivo celular se hace en células primarias de riñón de mono. Esto a mí me saca de onda. O sea, ¿cómo han descubierto eso? Han probado a contar las células de todos los animales a ver en cuál crecen, ¿no? Tenemos la hemaglutinación, presencia de virus en las secreciones. Tenemos ELISA. ¿Qué voy a ver en la ELISA? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgM. ¿Cuál era agudo? ¿Cuál era crónico? Bueno, no hay agudo ni crónico, ¿no? Pero hay uno de aparición primaria, uno que aparece primero y otro que aparece después. IgM, ¿no? Porque así ninguno es agudo, ninguno es crónico. Los dos aparecen a las 4 semanas más o menos y ya se completa todo. ¿Ya? Serología, ELISA y PCR. ¿Qué era el PCR? ¿Cuál era su...? ¿Cómo eran las siglas? ¿Cómo era? Reacción de polimerasa. Proteínas reactivas. ¿Qué era PCR? Laboratorialmente. O sea, de virología. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? El otro PCR, la proteína C reactiva. ¿Se acuerdan para qué era eso? Es un marcador de inflamación. ¿Ya? Tenemos que el diagnóstico directo, ¿será que lo voy a hacer cuando ya pasaron días o lo más pronto posible? Directo. Más pronto posible. De los 1 a 5 días. ¿Ya? Si no me equivoco, el PCR de influenza está en 350 bolivianos más o menos, en laboratorios 1. Yo me seguro. Espero. ¿Ya? También se puede hacer cultivo celular y hemaglutinación. El diagnóstico indirecto yo lo hago cuando ya ha pasado cierto tiempo y yo quiero confirmar qué es lo que ha tenido mi paciente, ¿no? Después del sexto o séptimo día. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Nada? ¿Todo bien hasta acá? ¿Ya está listo para diagnosticar influenza? Influenza. ¿Cuáles son los tipos de virus de la gripe? A, B, C. ¿El A cómo se dividía? Vamos con aviar. ¿Cuáles eran el del aviar? H5N1, H5N1, H7N1 y H9N1. Sospecha, ¿no? Sospecha. La gripe aviar, ¿cuáles eran? Ah, no, la estacionaria, perdón. ¿Y la pandémica? H1N1. ¿Cuál ha sido la pandemia del 2009? Eso, la gripe porcina, la H1N1. ¿Cuáles eran sus cepas? Una cepa aviar, 2 porcinas y una humana. Eso. 2 porcinas, una humana y una aviar. Ahora ustedes, con lo que les expliqué en la pizarra, ya saben por qué el cerdo es como una mezcla así extensa de los virus de la gripe. ¿Ya? Es por eso que es bien peligroso. La gente que estudia veterinaria, lo primero que les enseñan es vacunación de esos animales. ¿Ya? Y más que nada, cuidado, porque por culpa de ellos nosotros puede causar una pandemia. ¿Ya? ¿Qué más teníamos?
De estos, ¿cuáles producen enfermedad significativa en el ser humano? ¿Cuál? El A y en menor medida el B. ¿Ya? ¿Cuál es su periodo de incubación? 1 a 5 días. ¿No? Los virus de la tipo A se clasifican según sus diferentes combinaciones y ya vimos cuáles son sus combinaciones. Sí. Vamos a ver. De la fila 3. ¿Alguien que lea? A finales de diciembre, un joven de 22 años experimentó súbitamente cefalea, mialgias, malestar, tos seca y fiebre. Después de 2 días tenía irritación de garganta. La tos había empeorado y empezaba a padecer náuseas y vómitos. Algunos otros miembros de su familia habían tenido síntomas similares durante las 2 semanas anteriores. Entonces vamos a ver. ¿Qué opina? ¿Será que hay algún signo, síntoma así característico que ustedes digan? ¿Influenza? Súbito. Súbito. El inicio súbito, exactamente, es el inicio súbito, es lo que marca la diferencia. Porque ¿cómo era el resfriado común? ¿Cómo era? Isopalotino, ¿qué signos, síntomas tenía? Puede ser febril, rinorrea. ¿Será que hay tos con esputo? Puede haber, ¿no? En cambio, ¿cómo era la gripe? ¿Cuáles eran sus signos, síntomas? Era cefalia, fiebre, mialgia. En pocas palabras, se encontraba fatal. Ahí está la palabra, fatal. ¿Ya? Después de 2 días tenía irritación de garganta, la tos había empeorado y empezaba a aparecer náuseas y vómitos. Y más que nada que otros miembros de su familia presentaron los mismos signos y síntomas 2 semanas anteriores. Además del virus de la gripe, ¿qué otros agentes podrían provocar síntomas similares? El virus de dengue, ya, pero hay mejores que eso. Covicho, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus, etc. ¿Cómo se confirmaría el diagnóstico de la gripe? PCR y Cultivo celular, test de ELISA, PCR. La mandarina, ¿han hecho su tarea? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? evita la Es replicación. un antiviral. ¿Pero qué bloquea? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la replicación. Ya, ¿pero qué específicamente? Inhibe la proteína M2. Eso, inhibe la proteína M2. ¿Qué? ¿Qué es una proteína? Pero o sea, debe ser una proteína implicada en lo que es la replicación viral, ¿no? Porque los antivirales en sí no matan al virus, no inhiben su replicación, pero el propio cuerpo los puede eliminar. Bueno. ¿Cuándo era contagioso este paciente? 24 a 48 horas de presentar los signos y síntomas. ¿Qué miembros de su familia corrían riesgos? ¿Alguien que responda? ¿Quiénes? Los niños menores de 5 años, adultos mayores a cuánto? 65, ¿no? 65 años. Pacientes diabéticos, fumadores, VIH. ¿Verdad? ¿Alguien de aquí tiene asma? ¿Por qué es tan difícil controlar el virus de la gripe cuando existe un programa nacional de vacunación? ¿Por qué? Muta bastante, ¿no? ¿Cuándo era que mutaba? Cuando entraban Dos virus diferentes a la misma célula. Eso, no se reproduce. Tenemos que las variaciones menores, ¿cada cuánto era? 2 a 3 años, más o menos, ¿no? ¿Causaban pandemias? ¿Endemias? ¿Qué causaban? Epidemia, pues el aumento del número de casos, ¿no? En una determinada región. Los cambios mayores son cada 10, 20 años, y eso es lo que producen las pandemias. Existe el nombre de 2 fármacos que inhiben una fase del proceso en la previa envoltura del virus de la gripe A, pero no afectan al virus de la gripe B y C. ¿Quién hizo su tarea? Amantadina y rimantadina, esos son bloqueadores de la proteína M2.
Pero ¿saben qué? Yo he revisado el Harrison y el Harrison no recomienda el uso de amantadina, dice que ya hay mucha resistencia. ¿Ya? Lo que dice el Harrison es que se tendría que utilizar bloqueadores de la neuraminidasa, como ser el oseltamivir, zanamivir, no sé, eso sí. Pero más que nada el que más se usa es el oseltamivir. ¿Ya? ¿Alguno de sus hermanitos les dio influenza? Sí. ¿Alguien de acá? ¿Sí? Ya. Entonces, las pastillas para... Una pastilla para oseltamivir, una pastilla de oseltamivir, una cápsula de oseltamivir, ¿cuánto creen que cuesta? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto le ponen una pastilla? Que está en epidemia sube el precio. Normalmente. 5, 10 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lo mínimo que he encontrado ha sido 35 bolivianos. Sí, la más baja de precio. ¿Ya? Pero aquí les voy a explicar algo. Un error común que se ha cometido. ¿Ya? ¿Saben lo que es una cápsula y una pastilla? ¿No? La cápsula que tiene adentro el polvito. ¿No? La pastilla es el polvo comprimido. ¿No? ¿Creen que esa cápsula está ahí de adorno? Tiene sus funciones. ¿Ya? Tiene la función de que el fármaco se libere en una porción alejada del estómago, que no llegue directo al estómago, que pase al estómago y libere su contenido en el intestino. ¿Ya? Entonces, durante la epidemia de gripe que teníamos, no había oseltamivir en jarabe. No había oseltamivir en jarabe. Tampoco había oseltamivir en comprimidos, solo había oseltamivir en cápsulas, era lo que más había. Entonces, los pediatras, ¿qué hacían? Agarraban, decían, ya, vos agarrabas, sacas el polvito, lo pones en agua y te lo tomas. Y eso no está bien. No está bien estar eso. Estaba tomando agua pura el niño. ¿Ya? Entonces por eso hubo varios casos de complicaciones en los hospitales. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender bien esa parte de la ley. ¿Ya? ¿En qué tipo de personas será que está indicada la vacuna rutinaria? No, tenemos los fisiológicos, patológicos. Investiguen qué virus han sido causantes de las siguientes pandemias. La española, la asiática, la Hong Kong. Yo tengo la memotecnia, pero no memotecnia, es un truco. Si no empieza de 1, 1, 2, 2, 3, 2. ¿Ya? El español igual fue H1N1. Sí. Entonces aquí teníamos el tratamiento, inhibidores del canal M2, inhibidores de la neuraminidasa. Según Harrison, es mejor dar inhibidores de la neuraminidasa como ser oseltamivir. ¿Ya? En la prevención, en la epidemia, barbijo, preferentemente KN95, hay que lavarse las manos porque otra vía de infección era el uso de utensilios. ¿Ya? Por eso yo les recomiendo que siempre que vayan a comer a un restaurante, ustedes le den una pasada a una servilleta. Los van a decir, qué fifí que sos, ¿cómo lo vas a comer así? No, tienen que limpiar los cubiertos. Pero tienen que hacer eso para evitar la influenza, porque es un mecanismo de transmisión. ¿Ya? Cubrirse la nariz, quedarse en casa, evitar al mínimo las salidas, evitar saludar de mano y beso. Va a quedarse pico. Entonces tenemos que la vacuna está indicada para adultos mayores. Yo a mi abuela la hago vacunar todos los años sin falta. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer lo mismo con sus abuelos, porque son pacientes inmunodeprimidos que pueden progresar a neumonía y la muerte. ¿Ya? ¿Será que hay vacuna para la gripe pandémica? Hola. ¿Creen que hay vacuna para la gripe pandémica? No, porque punta y se esparce rápido y no va a hacer una vacuna, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es una endemia? Sus palabras, colega, sus palabras. Todo el tiempo. Eso, es un determinado número de casos
en una cierta región que no varía mucho con el tiempo. ¿Ya? Epidemia es el aumento del número de casos en una determinada región. Si había 1000 casos de dengue y hay 10.000, sospecho una epidemia, ¿no? Pandemia a nivel global. Son más de 3 países en un lapso de 1 año, 2 años. ¿No? PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Serotipo es el tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan en su superficie. Ya, yo siempre me confundo mucho de tipo y serotipo. Gripe tipo A, serotipo tal. Tienen que poner en su examen. ¿Ya? Antiviral es un fármaco que mata el virus, como los antibióticos. No, inhibe su replicación. ¿Cuáles eran las fases de replicación? Infección. Ya. Síntesis. Ya. Y liberación de Ensamblaje y liberación de globos. bien, costó, ¿no? Costó. 4 o 5 clases. Bien. ¿Ya? Hemaglutinina es un antígeno super. ¿Para qué servía la hemaglutinina? Para agarrarse. ¿A qué se agarraba? Al ácido ciálico. ¿No? Se agarraba y ¿quién lo desprendía? La neurobiología. Las neurobiologías. ¿Ya? Ya está. ¿Qué hora es? 11.